Investigación y Estudios en Derechos Humanos. Conducido por el Dr. Ricardo Borges Reyes, en coordinación con la doctora Brenda Ramírez Díaz. Comenzamos. Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos al seminario permanente sobre investigación y estudios en derechos humanos que se transmite a través de Radio UAPS y que agradecemos pues a quienes nos acompañan, a quienes nos escuchan en la costa de Baja California, de Sonora, de Sinaloa y parte de Nayarit, y también en todo el estado de Baja California Sur, hasta donde llega la frecuencia de Radio UAPS. Desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por seguir con estas transmisiones a lo largo de este semestre. Queremos decirles que esta tarde se presentará la última ponencia relacionada con el doctorado interinstitucional en derechos humanos, y que esta tarde corresponde el turno al maestro Nicolás Lenin Alegría Peredia, quien presentará el tema Derechos Humanos en México, entre el deber ser y el ser, uso de indicadores. Y bueno, sin otro preámbulo mayor, pues vamos a ceder el uso de la voz al maestro Lenin Alegría para que desarrolle su tema, para que nos presente estos avances de su tema de investigación en este doctorado interinstitucional en derechos humanos. Adelante, maestro, le escuchamos. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, doctor. Gracias a toda la gente que sigue la señal de radio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy haré un esfuerzo para no usar apoyo gráfico en la exposición del tema, para efecto de que sea más verbal la exposición y pueda dar más detalles al respecto. De reconocer públicamente también el esfuerzo que esta universidad y otras más del país han hecho para efecto de llevar a cabo este importante estudio profundizado sobre derechos humanos. Esto es relevante porque viene a permitir el que se mejore la calidad de vida de las personas al ir buscando mecanismos desde la academia para que no quede en el mero discurso todo esta política pública que se viene generando y se busquen mecanismos que puedan hacer un ejercicio cotidiano de los derechos humanos que se sientan en una mejora de la calidad de vida, en un mejor acceso a una alimentación adecuada, en seguridad pública, entre tantas otras cosas más. Justo eso es lo que me motivó a preguntarme a raíz de la reforma en México relevante que hubo en el año 2011, una reforma constitucional a diversos artículos, destacando el primero, en el que se viene a incorporar de manera específica los derechos humanos, sus características, sus principios, sus reparaciones y otra serie de cuerpos dispositivos que le dan un realce enorme. Leyendo la exposición de motivos y la justificante de toda esta reforma, estoy convencido que se hizo de una manera que se esperan resultados. Nuestro país es un país joven, viene de independizarse de España no hace mucho, si hacemos historia, apenas un poco más de 200 años. Viene de una revolución que se volvió un conflicto entre mexicanos, la Revolución Mexicana, poco más de 100 años, y justo dentro de este escenario, 100 años después de esta revolución, tiene esa reforma relevante al campo de los derechos humanos y por muchos es considerada una revolución jurídica, una revolución cultural, para efecto de que ya no haya sangre, no haya violencia, no haya revuelta, sino que sea a través del derecho, en este caso el de los derechos humanos, que se logre un equilibrio de poderes y se logre un mejor alcance y ejercicio de los derechos de cada uno de nosotros.
Desde mi punto de vista, esa ambiciosa esperanza de esta reforma constitucional ha generado expectativas altas en cada uno de nosotros como mexicanos. Sin embargo, han transcurrido ya 10 años de esta reforma y desde tiempo atrás yo me he preguntado qué tanto alcance se ha llevado a raíz de esta reforma. Si eso es lo que se esperaba con la exposición de motivos de los diputados, ¿por qué no se siente en el día a día, en el lugar en que yo me desempeño y en el lugar en que yo vivo? ¿Por qué no es tan palpable esto? Y en su caso, ¿seré yo el que no lo percibo o habrá algún mecanismo que nos pueda permitir saber si efectivamente está funcionando en la vida práctica, en la realidad, esta reforma de los derechos humanos, si ha mejorado, si ha avanzado o no? Esas incógnitas me llevaron a plantear la posibilidad de que a través de un estudio, a través de la academia, pudiéramos encontrar respuestas. Desde el punto de vista del derecho, un campo de la filosofía, he esperado siempre el enfoque de lo que debe de ser. Cuando se viene a regular una conducta humana, siempre es esperando algo que venga a suceder. Lo que debe de pasar es esto cuando se diseña esta norma. Y esta reforma constitucional no es la excepción. También espera algo a cambio que ya he estado platicando. Pero la realidad nos confronta y nos da a entender lo que realmente está pasando. Y eso en la filosofía del derecho lo conocemos como el ser. Lo que la norma espera es el deber ser, pero lo que día a día vivimos es el ser. ¿Cómo podemos hacer un balance de convergencia entre uno y otro camino de manera objetiva, de manera clara, de manera periódica, que nos permita ir conociendo este alcance que va a llevar un concepto jurídico a otro? Y al mismo tiempo, un principio fundamental de los derechos humanos es la progresividad. La progresividad implica el que se vaya mejorando una situación de derecho, el que se vaya restringiendo menos un derecho humano, el que se vayan destinando más recursos económicos, financieros, humanos, materiales a un proyecto que desee el bien común. Solo que si no podemos medir de una manera objetiva cómo estamos en un momento específico, en un lugar determinado, entonces ¿cómo podríamos saber incluso si estamos progresando? O al revés, si es que, por lo contrario, estamos empeorando nuestra situación en el goce de nuestras libertades, en el disfrute de nuestros derechos. Es entonces aquí cuando, como estudioso del derecho, pretendo encontrar alguna herramienta jurídica, objetiva, que nos permita evaluar de qué manera se están cumpliendo en algún lugar determinado y en un tiempo específico algún derecho humano, que nos permita evaluar rápidamente el alcance que está teniendo y en su caso detectar posibles mejoras. En un primer momento, por ignorancia, lo reconozco, sobre el tema, consideraba que no había camino andado en este sentido. Sin embargo, una que fui explorando la bibliografía que hay, los tratados, la evolución en el sistema universal de derechos humanos, en el sistema regional, me he convencido y he recopilado información suficiente para darme cuenta que es algo que ha venido preocupando desde hace tiempo, desde que los derechos humanos en su concepto más moderno se ha venido desarrollando después de la Segunda Guerra Mundial y a través de la firma de tratados y de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. Es un esfuerzo que se ha venido haciendo. En ese camino se ha desarrollado lo que son los derechos humanos, se ha visto cuáles son sus principios, se ha robustecido desde el punto de vista teórico su esencia. Sin embargo, una preocupación latente es ahora su efectividad. Lo importante es que se cumplan los derechos humanos independientemente de su naturaleza jurídica, para que no se convierta en un mero discurso jurídico y realmente venga a ser la solución a un mundo lleno de diferencias, a un mundo lleno de democracia. Es aquí entonces donde se han venido diseñando algunos mecanismos, hay varios,
algunos de ellos incluso en los propios tratados, se establecen una serie de mecanismos de vigilancia a través de informes periódicos y otros de diversa naturaleza. Otro en el que yo estoy interesado es en el uso de indicadores jurídicos, indicadores que se han venido desarrollando durante cerca de 50 años, en el que han venido construyendo incluso parámetros de cómo es que objetivamente se podría evaluar el Estado que guarda un derecho humano. Se toma la diferencia de lo que el propio Tratado Internacional regula, que sabemos que en esta materia es un tanto general. Esa es la virtud de un Tratado de Derechos Humanos, de una norma de esa naturaleza. Es tan general que pretende ser universal en su alcance hacia la mayoría de las personas, precisamente, mayoría no, hacia todas las personas, precisamente para que venga a protegerlas. Por eso se busca que sea general en su redacción para que se pueda entender en todos los contextos jurídicos del mundo. Sin embargo, esta característica positiva al mismo tiempo es un problema en la interpretación de los derechos humanos, porque no viene a ser específico y genera dudas o lagunas hasta donde un derecho humano tutela una acción o una misión de un Estado. Es aquí donde se empieza a generar una metodología en el que destacan ciertos atributos de los derechos y lo vuelve más específico cada vez para que podamos entender de manera concreta qué es lo que está obligado el Estado mexicano en este caso, a qué tenemos derecho nosotros como gobernados y a su vez una serie de mecanismos tan específicos como cuántos tratados internacionales están firmados por México, cuántas personas fueron detenidas, cuántas tuvieron acceso a un abogado, cuántas veces fue declarado ilegal una detención. Y cada uno de estos mecanismos que nos dan cuenta de un fenómeno jurídico más específico, vamos obteniendo ciertos datos, cierta información. Esta información es la que puede ser un insumo útil para efecto de construir indicadores de derechos humanos. Indicadores en general hay mucho y lo tenemos en la vida cotidiana. Desde que nos levantamos, vemos la temperatura que está en el ambiente. Nos dice un fenómeno físico y lo entendemos cuando nos dice que hay 10 grados centígrados, 20, sabemos entonces una idea de la realidad. Cuando prendemos nuestro coche y vemos la gasolina, es otro indicador también. Entonces, es algo muy familiar y nos permite conocer los fenómenos físicos, sociales, y nos permite tomar decisiones. Entonces, eso es lo que a juicio del suscrito hace falta contar con más herramientas para saber cómo estamos en el campo de los derechos humanos, que nos permita tomar decisiones para la mejora del disfrute de ellos. Hay también indicadores en cuestión socioeconómica que se han venido utilizando durante mucho tiempo. Y ellos son útiles, pero para el campo de la economía, para el campo social. Nos vienen a dar cuenta de cuántas personas tienen acceso a la educación primaria, nos informan cuál es el Producto Interno Bruto en términos económicos, entre otra serie de indicadores. Sin embargo, también esto, en el económico, eso no necesariamente repercute en la mejora de las condiciones de vida de las personas. Por eso es que se requiere esta especialidad alta y estos indicadores se vengan a construir en el campo de derechos humanos. Se han venido haciendo esfuerzos en este sentido y justo la Oficina del Alto Comisionado de la Oficina de Naciones Unidas en México ha diseñado una metodología para efecto de que el Estado mexicano y los demás que también han firmado distintos tratados puedan hacer uso de una metodología para generar indicadores, para involucrarse en las políticas públicas y para rendir cuentas de una manera más eficiente, de una manera más objetiva. Este esfuerzo ha venido desarrollándose durante muchos años. El documento más acabado es del año 2012. En México ha habido intentos importantes de su implementación. Algunos de ellos fueron a través del INEGI, a través del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el que por un tiempo se diseñaron indicadores de resultados en el ejercicio de ese lugar. Ahora bien, este documento, desde mi punto de vista, es útil para efecto de poderlo usar con una mayor cotidianidad. Es importante también que los operadores, que la gente que está obligada a rendir las cuentas públicas, lo conozca y que a su vez se comprometa y se dé cuenta de la utilidad que tiene su uso. Estos indicadores nos van a permitir de una manera más específica, tangible, poder determinar el nivel de disfrute que hay de cada uno de los derechos humanos. Una primera duda era del suscrito si en México lo conocían para empezar esta guía, si lo usan o si no usan esta metodología, pero por lo menos generan indicadores de derechos humanos. Y esto me ha llevado a investigar a través de consultas públicas, interrogatorios dirigidos a estos entes, los titulares de los poderes ejecutivo, judicial, federal y de los niveles de gobierno municipal, estatal y federal. A cada uno de ellos se les hizo consulta en ese sentido porque era parte de la hipótesis, es decir, esa explicación previa de lo que yo suponía de mi investigación. Una primera hipótesis era que en México no se generaban derechos humanos. El estudio en específico lo enfoqué en Baja California Sur y en el año 2018 para poder tener certeza y ir cerrando este campo de investigación. El reto era saber si se contaba con esos estudios por un lado, pero al mismo tiempo el reto del suscrito es generar indicadores a la par usando esta guía y de esta manera poder comprobar en la práctica si puede ser útil, si puede ser viable el uso de la misma y de hecho poder ver qué dificultades se pueden generar en la elaboración de estos informes. Hasta ahorita ya he detectado algunas, sobre todo los insumos informativos. Es complicado obtener la información, los formatos son muy diversos, cada autoridad establece los informes como consideran que deben de hacerlos, los marcos jurídicos que los rigen para tal efecto son diversos, entre muchas otras cosas. Sin embargo, la hipótesis que su servidor sostiene hasta el día de hoy es que sí se puede usar esa guía en México, que sí es útil para saber cómo se encuentra un derecho humano en un lugar y en un momento determinado. Por otra parte, consideraba que en México no se generaban indicadores como parte de la hipótesis. A sorpresa mía favorable, me di cuenta que sí hay algunas excepciones a nivel municipal. En el municipio de Los Cabos sí elaboran indicadores. En el Estado, en gobierno, en su administración pública, la Secretaría de Finanzas hace lo propio. En el nivel federal, también la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación hacen estos ejercicios y otros, por el contrario, sobre todo el legislativo y el judicial, en la instancia estatal y federal, no genera ningún tipo de indicadores. Entonces, hemos encontrado estos hallazgos y nos sirve justo para comprometernos con mayor fuerza en este estudio, porque estamos convencidos de que hay carencia en el uso de herramientas que nos sirvan para ser más eficientes, para hacer la idea que se sientan los derechos humanos. Ahora el reto es el tomar información suficiente, seguir las reglas que la propia guía nos ha diseñado, nos va estableciendo para efecto de poder obtener información. Hay muchos indicadores en esta guía y se tomaron solamente 3 de ellos para efecto de hacer el ejercicio y comprobar si puede ser factible su uso en Baja California Sur. Fue un criterio un tanto personal la selección de ellos. Consideré los que a juicio del suscrito por el campo en que me desempeño y por mi experiencia personal, los que me podrían ser de mayor facilidad en su desarrollo.
Es también importante destacar que en el campo de indicadores de derechos humanos también hay ciertas subcategorías. Una de ellas la podemos considerar como un indicador estructural, otros de proceso y otros de resultado. Dentro de esa lógica se puede ir evaluando también los esfuerzos que los gobiernos, que los estados hacen, y en este estudio estoy incluyendo cada uno de ellos para poder también hacer de una manera más holística esta investigación, una manera más integral, que abarque cada uno de los conceptos de los cuales estamos hablando. El derecho humano que estoy investigando para generar indicadores en Baja California Sur en 2018 tiene que ver con el derecho a la libertad y a la seguridad jurídica, pero de manera específica en su atributo de revisión efectiva por un tribunal. Se van a generar 3 indicadores. El estructural tiene que ver con cuántos tratados internacionales hay firmados por México que tengan que ver con ese derecho humano en específico. Hasta ahorita la fuente más confiable que he encontrado al respecto es la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que viene a dar cuenta de cuántos tratados hay firmados al respecto. Lo complementaré y este sería un primer indicador, cuántos tratados hay firmados. Un segundo indicador es de proceso y tiene que ver con la proporción de las personas que fueron arrestadas y contaron con un acceso a una asesoría jurídica, que tuvieron acceso a un abogado. Hasta ahorita la respuesta es que todas las personas arrestadas no tuvieron acceso a un abogado, no tuvieron asesoría jurídica. Y nos pudiéramos preguntar, ¿es que es un arresto, es administrativo? Sí, pero es una privación de la libertad y tiene que haber un debido proceso, entre otras garantías que implican la asesoría jurídica de una persona capacitada al respecto. Y esa es una forma de medir hasta dónde hay un acceso efectivo a la justicia y forma parte de la metodología que viene en esta guía. También en este sentido de los arrestos, prejuzgando sobre el número de población, consideraba que iban a ser pocos, y sí lo son en general, salvo Ciudad Constitución, que es uno de los 5 municipios en Baja California Sur, que estamos hablando que en un año tuvo más de 1,000 arrestos. Para mí fue algo sorpresivo por el número de población que maneja. Y estas 1,000 personas, en su caso, que fueron arrestadas, ninguna de ellas tuvo acceso a un abogado y simplemente no se pudo revisar si esa medida privativa de la libertad, aunque fueran horas, estuvo justificada, no estuvo justificada, fue proporcional, se fundamentó en la violación al reglamento de policía del gobierno o no, entre muchas otras cosas. Y desde ahí nos viene a dar una idea los juzgados competentes para tal efecto. Es decir, si viendo la justificación para la detención de todas las personas, porque sabemos que la regla general es la libertad. Todos los mexicanos gozamos de la libertad, salvo que haya justificantes para que una autoridad te detenga. Y tiene que ver con la comisión de un posible delito cuando haya hechos de esta naturaleza, pero aún así hay ciertas reglas que deben de cuidarse. Lo que conocemos en pocas palabras es que te detengan con las manos en la masa. Cuando estés cometiendo esa conducta, se puede justificar a través de la figura de la flagrancia, que tiene ciertas reglas. Este debate se lleva normalmente por una autoridad judicial una vez que es puesta a disposición de la misma, y es relevante porque impacta la valoración de las pruebas y una posible omisión de vinculación o no vinculación, o incluso en el futuro de una sentencia o no. Es importante entonces que si va a haber una detención, sea justificada, sea legal, sea respetando los derechos humanos, para efecto de que incluso el mismo Estado pueda justificar su actuar con una sanción penal. De ahí la importancia de que se vigile todos estos casos en los cuales se ha decretado la ilegalidad de una detención. Estamos tomando solamente 3 derechos, insisto, fue un tanto discrecional, considerando la posibilidad y la facilidad que tengo respecto de cierta materia, que es esta. Sin embargo, hay
tantos más derechos humanos relacionados con el acceso al agua, a la alimentación, entre muchas otras cosas que, claro está, vienen a beneficiar lo que es la calidad de vida de todas las personas. Y aquí una invitación a la reflexión a las personas que nos escuchan. No confundamos, los derechos humanos nos benefician a todos. En estricto sentido, en su naturaleza genuina, a todos nos benefician. En una distorsión, en un mal entendimiento, podemos pensar que nada más son de unos cuantos, que benefician nada más a veces a las personas que están sujetas a un proceso penal, entre otras cosas. Esa ha sido una distorsión que debemos ir quitando, pero que también es entendible porque no se ha podido desarrollar plenamente todavía este campo de los derechos humanos, y justo con esfuerzos como estos que estamos haciendo el día de hoy es que contribuimos a esta cultura de conocerlos. Lo que se conoce lo podemos exigir, y ese es el motivo, entre muchos otros, de los que estamos el día de hoy reunidos. Regreso entonces al tema de el alcance que va a tener. A mí me hubiera encantado poder hacer mucho más derechos humanos, analizarlos y poder concretar en número específico su indicador. Sin embargo, por las capacidades, por los tiempos, por los insumos informativos y por muchas otras cosas, no me es posible en un primer momento abordarlo. Sin embargo, creo que es un buen ejercicio y se justifica porque podrá permitirnos comprobar si es útil o no es útil esta guía, y al mismo tiempo invitar y dar a conocer a la sociedad que hay mecanismos objetivos, que hay mecanismos válidos, valiosos, que nos pueden servir para conocer de manera cotidiana cómo es que está el Estado del Derecho, en específico lo que nos interesa, el derecho humano, en un lugar y en un momento determinado, que nos permita también exigir a las instancias públicas se incorporen en las políticas públicas, para que ahora dejemos de hablar de pesos y centavos que se gastan en una carretera o en alguna otra cosa. No importa realmente eso, lo que importa es que esa carretera tenga que ver con un derecho a un traslado, con un derecho a un trabajo, con un derecho al acceso a la educación, con un derecho al acceso a la salud. Enfocar entonces de origen el esfuerzo de las políticas públicas sean destinadas siempre a desarrollar un derecho humano. Eso yo creo es el mayor problema al cual me he enfrentado el día de hoy en esta investigación, porque no es todavía palpable, e incluso en las acciones gubernamentales de los principales entes, ese enfoque claro de lo que es un derecho humano, cómo desarrollarlo, cómo se llama, cómo podemos documentar que se está haciendo o no se está haciendo. Se siguen rindiendo informes de manera anual los poderes a lo que ellos en su ley orgánica o a su entender tienen que rendir, y de manera tan genérica como que se brindaron 1,000 asesorías, como que se pavimentaron 10,000 metros cuadrados de tal calidad y se gastaron tantos millones de pesos. Eso, en estricto sentido, no me da información relevante. A mi juicio, lo que debemos preocuparnos es todas esas acciones, o sea, qué impacto tuvieron en los derechos humanos que al final del día los gobiernos son los obligados principales de respetar. Y nosotros como gobernados somos los principales titulares de exigirlos. En esa medida es que considero que los indicadores, su uso, familiarizarnos más con ellos nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida de una manera no violenta, de una manera institucional, de una manera cultural, en el que entendamos también que los derechos humanos terminan en donde comienza el de la otra persona, en el que como personas también maduremos en ese sentido y entendamos también ser empáticos y a veces ceder un poco nuestro derecho para que una persona con cierta vulnerabilidad pueda acceder antes que nosotros, entre otras cosas. Este es básicamente entonces el esfuerzo que estoy realizando ya por casi 3 años, que pretendo concluir en breve y que pretendo demostrar que sí es una herramienta valiosa
Hemos encontrado resultados, algunos alentadores, que hay gente que sí se esfuerza, instancias públicas, en lograrlo, y creemos que sí es útil su conclusión para efecto de fomentar una mayor cultura en el uso de los mismos. Por eso es que en breve estaríamos ya concluyendo con este ejercicio y esperamos comprobar entonces esa hipótesis de que sí es una herramienta útil y se puede mejorar. Cerraría la exposición aduciendo frases relevantes en el sentido de lo que no se mide pasa desapercibido. No sabemos cómo es el agua, el derecho que tenemos a la cantidad, a que sea potable, a que sea de calidad, a que no tenga tóxicos. Entre otras cosas, simplemente no vamos a poder exigir, no vamos a poder construir un mejor camino. Entonces la idea es que podamos visibilizar cada uno de sus derechos bajo estos enfoques y de esta manera tengamos herramientas más útiles para poderlos exigir, desarrollar e involucrarnos nosotros mismos. Cerraría nada más diciendo que también no se trata de que lo veamos como simples números. No queremos un número frío de nueva cuenta, una estadística que nada más nos diga que el 10%, que el 15%. El derecho humano tiene que sentirse, vivirse y comprometerse. Estamos hablando de personas. Y los números solamente los vamos a usar de manera objetiva para entender cómo está una situación en un lugar en un momento determinado. Pero no se nos debe de olvidar nunca que atrás hay una persona que carece de agua, que atrás hay una persona que está privada de su libertad de manera indigna, que se le detuvo arbitrariamente, entre muchas otras cosas. Ese es el reto de la cultura que tenemos que ir adoptando cada uno de nosotros y que gracias a la academia, incluso yo mismo, he madurado mucho al respecto, al darme cuenta de que esa cultura debe permanecer en ese sentido, comprometiéndome con ella, convencido de que es el camino para evitar la violencia y hasta ahorita el camino mejor para construir una vida social más digna para todos. Por eso es el esfuerzo de continuar con esta investigación. Terminaría al respecto con esta exposición y quedo abierto a sus comentarios. Es cuanto. Muchas gracias, maestro Nicolás Alegría, por esta presentación. Y pues bueno, les quiero recordar que estamos hablando sobre derechos humanos en México, entre el deber ser y el ser, uso de indicadores. Pues está abierto el micrófono para quien desee participar con mucho gusto. Maestro Adrián de la Rosa, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Ricardo Borges. Muchas felicidades, Nicolás Alegría. Realmente pues, se ve un trabajo ya muy hecho, muy evolucionado desde aquel inicio hace ya 3 años. Y me recuerda, esta última frase que comentaste me recordó el eslogan de Coneval: lo que se puede medir se puede mejorar, dice Coneval. Importancia estructural dentro de lo que es la evolución de los derechos humanos en nuestro país y que es necesario que se tenga esa disponibilidad a la mano de esa información para poderla mejorar, como dice Coneval o como dices tú, esa información que si se tiene, pues todavía se puede trabajar para poder establecer estrategias y, por qué no, hasta diseños de políticas públicas para poder emprender acciones, ¿verdad? Entidad por entidad, competencia por competencia, para que puedan pues establecerse mejoras. Y aparte de felicitarte y reconocer tu trabajo y la importancia que tiene en la vida de los derechos humanos, yo quería preguntarte si hay algún indicador que tengas sobre los derechos humanos de las personas jurídicas. Hola, muchas gracias, Adrián, por los comentarios. No tengo a la mano un indicador respecto de este tipo de entes morales o personas jurídicas. Sin embargo, justo viene a dar cuenta de esa carencia de insumos informativos. Y la idea es comenzar con uno y comprobar que sí se puede hacer. Y el reto sería entonces, una vez que logremos ya desarrollar uno, derecho humano en específico, a través de sus subestructuras, el estructural, el de resultados, el de medios,
podamos ir avanzando más en el resto de los derechos humanos, incluyendo tal vez el de las personas jurídicas o morales, y en un futuro empezarlos a hacer de manera periódica, ya que tengamos una base de derechos humanos, bueno, vamos haciendo 2018, 2019, 2020, que nos permita tener una claridad del fenómeno jurídico de derechos humanos en un lugar específico y determinado. También es importante destacar carencias que hay en cuanto a la segmentización de la información, porque no es detectable cuando me das un dato de 100,000 personas, cuando me los empiezas a dar por grupo de edades o por género. Empiezas a detectar de manera transversal esas cuestiones discriminantes que en determinados grupos de edad o incluso en géneros puede verse con una simple barra de Excel en su estadística. Entonces, ese es otro reto también. No me lo des general, no generes el informe, el insumo de manera que diga que son 100 personas o 200. Dame más contexto. En dónde viven, qué edad tienen, a qué se dedican, de qué género son, y sobre eso es que la información se vuelve más rica. Pero creo que con el ejercicio cotidiano es que vamos a ir logrando detectar estas oportunidades, y el día de mañana, ahora que sí, lo que debiera ser, siguiendo el tema el nombre de mi tema, sería eso, contar realmente con un número mucho más amplio de derechos humanos que se estén fiscalizando, por decirlo de alguna manera, y que sea periódico. El reto es que día a día, año tras año, se pueda hacer para poder tener un contexto. Entonces sería una tarea pendiente, Adrián. Esperemos en un futuro ya contemos con uno de ellos. Muchas gracias, Lenin. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, maestro. Y tenemos a continuación la participación también del maestro Ismael Ruiz Preciado. Adelante, maestro, por favor. Gracias, doctor. Hola, amigo. Hola, Nicolás. Felicidades por tu trabajo. Reitero también lo comentado por la secuela de todas estas presentaciones que se han tenido a bien estar desarrollando, ir analizando, viendo el análisis que se hace y el progreso, sobre todo, que se hace de cada trabajo. En lo particular, ahorita escucho el tuyo y me llama la atención. Incluso voy a pedirte apoyo para ver si me proporcionas algo de información respecto del análisis que estás haciendo en cuanto al derecho humano a la libertad que mencionaste. ¿Y por qué lo digo? Porque mi trabajo precisamente, que es la prohibición de regresividad en cuanto al principio de progresividad de los derechos humanos, trato en un apartado pequeño, hago la mención precisamente de cómo en México está siendo violentada, por decir así, ese derecho humano a la libertad, cuando en el proceso penal pues existe la figura, para empezar, de la prisión preventiva, que ya hemos mencionado en algún momento dado, sobre todo la oficiosa, ¿no? Porque una sería la prisión preventiva como tal y la otra sería la prisión preventiva, sobre todo cuestionadísima, de que pues dónde queda la verdadera presunción de inocencia, ¿no? Si hablamos de que México tiene desde que se independizó, que hablas de los 200 años, pues tenemos 186 años firmando tratados. El primer tratado precisamente fue el de independencia, el de haber logrado la libertad y la autonomía de la España. Entonces, de ahí, cómo pudiese visualizarse un trabajo como el tuyo, no nada más en el tiempo y espacio, en el presente. Obviamente no podemos analizarlo hacia atrás, pero si lo analizamos desde el presente, una vez que esté incorporado tu trabajo, que lo haces de una trilogía de análisis estructural, me dices ahí de proceso y de resultado, pues yo creo que bastaría, incluso te quedas muy amplio si lo manejas desde el ámbito de la libertad y de la seguridad jurídica. Yo creo que con el puro de la libertad sería una base, sería un criterio de proyectar ese trabajo de investigación tuyo para cualquier otro tipo de derecho humano. Entonces me siento complacido que tus resultados pues vayas obteniendo ese avance y que en un momento dado pues me facilites, al menos en cuanto a la libertad, ¿no? Porque sí, te digo, resulta cuestionadísimo cómo, a pesar de que se suscribió en el 2008 ciertos beneficios constitucionales, en 2011, 2014, para efecto también estructural en varias ramas del derecho, todavía seguimos a 10 años, 11 años, si lo queremos ver, 12 años, pues todavía en una escala de porcentaje, no le quiero dar el 1%, ni el 10, ni el 20, simplemente que estamos cortos
Si venimos suscribiendo tratados de hace 184, estas modificaciones de incorporación al derecho internacional de los derechos humanos ahora en México a través de estas reformas, pues yo creo que sí es grato saber que debemos generar información, sobre todo protocolos de medición, como sería el tuyo, para los efectos de ver precisamente si hay avance o en contrario, en este caso respecto a mi trabajo, si hay retroceso, porque precisamente la Constitución habla de una prohibición tácitamente de regresividad al principio de progresividad de los derechos humanos. Te felicito y en su oportunidad pues te estaré presionando por ahí para que me hagas llegar parte de ese avance o de ese estudio que estás haciendo en cuanto al derecho humano a la libertad. Que decíamos, pues a final de cuentas son universales, se habla de erga omnes, entonces ¿cómo es que pudiésemos estarlo tratando nada más o tener a la lupa de cierto grupo, ¿no? Incluso ese sesgo que tú haces de que no nada más queremos números fríos de 100 casos, sino en un momento dado si los hacemos desde el análisis de partición, qué personas en cuanto al género, en cuanto a la edad, en cuanto a diferentes matices, pues también arrojaría muchos resultados importantísimos. Yo creo que para varios de los trabajos que estamos haciendo, varios de los compañeros en el doctorado. Es todo, gracias. Gracias, maestro. ¿Algún comentario al respecto, maestro Nicolás Alegría? Sí. De entrada agradecer, Ismael, y con mucho gusto lo que pueda apoyar, lo hago. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta incluso de los principios de los derechos humanos, la interdependencia. Tu tema, al final del día, se habrá impactado con el mío y viceversa. Y el insumo básico, yo creo que de cualquiera que desarrollemos, sería saber cómo está el estado actual en un momento determinado. Y tal vez con esta información y las nuevas herramientas que se vayan incorporando, pudiéramos detectar si progresa o no progresa. Entonces, es interesante cómo empieza a interactuar todo este conocimiento y es parte de los principios de los cuales se nutre los derechos humanos. A la gente que nos escucha en la radio es importante destacar, son importantes, se tiene que buscar su equilibrio y se impacta normalmente uno derecho y viene a impactar unos más. También retomar algo de mi exposición a propósito del derecho humano de la detención, de la libertad que estamos viendo, y de mi comentario en el sentido de entender bien los derechos humanos que nos benefician a todos. Bien entendido, el derecho humano nos beneficia a todos. Si se detecta que se está deteniendo de manera ilegal a una persona porque no fue realmente en flagrancia, se está evidenciando también qué policías o qué cuerpos policíacos lo están haciendo. Entonces tu Estado, que estás obligado a respetar la libertad, capacita entonces a esos servidores públicos y vas a lograr que haya menos impunidad, porque muchas de las veces el que sean detenidos de manera ilegal no significa que no tengan responsabilidad en los hechos que se van a investigar, pero por esa mala práctica, por ese desconocimiento de hasta dónde llega el derecho a la libertad y hasta dónde el atributo del policía a detener, se echan a perder casos y genera impunidad. Eso no beneficia a nadie. Entonces, el círculo adecuado, el círculo virtuoso es el respeto a los derechos humanos de todos los involucrados. Pero justo nos damos cuenta que al proteger a un gobernado, en realidad estamos protegiendo a toda la sociedad, evitando que haya impunidad. No estamos en contra de los policías al respetar los derechos humanos, al contrario, que se capaciten al respecto y sepan cuándo actuar y no. Y bajo este escenario ideal nos damos cuenta entonces que viene a beneficiar a todos, a este grupo social, en este caso llamado Baja California Sur. Entonces, esa es la invitación a que tengamos un mejor enfoque sobre ellos y esas ideas justificadas o no sobre que nada más protegen un grupo de gente, que no sean los derechos humanos, hay que irnos quitando. Y entiendo su molestia en algunas personas que tienen razón en algunas cosas, pero démosle otra oportunidad a los derechos humanos, a la gente que nos escucha, hacerlos más nuestros cada uno de ellos y a tratar de entenderlos mejor, a aplicarlos en nuestra vida cotidiana, incluso la progresividad. Uno mismo, yo hoy hice 1 kilómetro al caminar, mañana quiero 1 kilómetro y un paso más, voy progresando. Y creo que al menos yo lo he hecho y también me doy cuenta que no es fácil la progresividad,
pero vamos intentándole darle una oportunidad a nuestros amigos que nos escuchan al campo de los derechos humanos. Por nuestra parte seguiremos comprometiéndonos a seguir estudiando. Muchas gracias, maestro. A continuación, escuchamos la participación del maestro César Romero. Adelante, maestro, por favor. Sí, pues buenas tardes a todos. Felicitar al maestro Nicolás Alegría por su tema tan claramente expuesto, que parece sencillo como lo explica, pero en realidad es gracias a la maestría con que lo está explicando. Y honestamente, 3 años ya de escuchar el tema al principio, se me hacía muy difícil de digerir, y ahorita, pues gracias a la repetición y a la maestría con que lo expones, empiezo a ver la luz de tu tema, ¿verdad? Que desde luego es sumamente importante, ahorita lo entiendo, y cómo está inserto en cada uno de los trabajos que estamos haciendo. Precisamente los indicadores son pieza fundamental para poder evaluar la progresividad. Si no tenemos una base, pues no podemos saber si vamos avanzando o vamos retrocediendo. Entonces, en ese sentido, se me hace una pieza fundamental y clave en el estudio de los derechos humanos. Muchas felicidades, maestro. Y pues, como usted comentaba, en el mundo del deber ser y el ser, y lo digo muy en serio, yo creo que en este tema de los derechos humanos, tal como lo comentas, está el cómo ser, ¿verdad? Estamos en una etapa de los derechos humanos en México que estamos en la implementación de los derechos humanos. Ya no tanto ver al futuro de cómo debería de ser, sino tenemos un problema grave de derechos humanos en México y tenemos que luchar día con día para poder pelear y favorecer a los derechos humanos. Básicamente, pues ese sería mi comentario. Se inserta claramente en mi programa de tesis. No lo estudié yo así como indicadores por la naturaleza de mi trabajo, pero creo que claramente todos podemos ver la incidencia de tu trabajo en nuestros tesis de doctorado. Y pues quería hacerte una pregunta, maestro, con tu criterio ya con todo lo que has estudiado, ¿cuál sería una posible estrategia para normalizar el uso o la construcción de indicadores a nivel pues regional, que es tu delimitación de estudio? ¿Cuál sería la mejor estrategia o qué propondrías como para que se normalizara el uso de los indicadores y la construcción de los mismos? Hola, buenas tardes. Gracias, César, por tus comentarios halagadores, y sobre todo tienes razón en ese sentido. Al principio yo mismo no me entendía qué estaba haciendo, qué estaba investigando, pero veía que había algo importante en esa beta, solo que un poquito entre estudios, sudor y regaños, recomendaciones, se ha venido aclarando y hemos podido encontrar un poquito ese mineral precioso del conocimiento, y afortunadamente cada día es más claro y es más fácil poderlo explicar una vez que vamos encontrando el tema, lo importante del tema. Respecto de la pregunta, yo considero que lo que más impactaría para que se vuelva a regular esto es concientizar a los entes que están obligados, concientizarlos que son importantes, que estos indicadores van a ser útiles para que puedan rendir cuentas de una manera más adecuada. Incluso para los políticos, su discurso debe de cambiar. Y si la ciudadanía exige cuentas en un sentido, los políticos también deben de utilizarla como una herramienta en esa mejora. A nosotros, para exigir políticas públicas que estén vinculadas a esta área del derecho humano. Pero sobre todo, el que haya una cultura más de ellos, el impacto que puede tener, y sobre todo el destacar que la gente entendamos todos, el gobierno y todos los entes involucrados, que si no medimos las cosas no vamos a poder saber cómo vamos avanzando, y que el uso de indicadores hasta ahorita está comprobada que es una herramienta útil, que es una herramienta que tiene ya estudio y un soporte metodológico de años, de muchos países y de expertos en la materia, que nos permiten hoy en día disfrutar de esos frutos. Falta nada más implementación, la concientización
la cultura de que son útiles, de que son necesarios. Yo creo que ese sería el camino, por eso es que es complejo y hay mucho que hacer al respecto. Gracias, César. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestros. A continuación, entonces, el uso de la voz al maestro Guillermo Dardo Riscano. Adelante, maestro, por favor. Gracias, muy buenas tardes a todos. Estimado Lenin, excelente presentación, cada vez muchísimo más claro, más el objeto que estás buscando en tu estudio. Como bien lo señalan mis compañeros, pues es un trabajo titánico, porque al final del día pues es el poder establecer y determinar los indicadores que puedan servir precisamente para tener esos elementos útiles y poder contar con las herramientas necesarias para hacer un ejercicio efectivo de los derechos humanos que se estén precisamente evaluando o monitoreando a través de este tipo de trabajos. Pues bueno, es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues muchas felicidades en ese sentido por aventarte el tiro de hacer un trabajo tan titánico en ese sentido, ¿no? Y eso que es regional ahorita, ¿no? Y esperemos que más adelante te sirva o se tome como modelo para un trabajo regional, ¿no? En ese orden de ideas, y entendiendo que, bueno, al final de cuentas, como bien lo comentabas, o sea, es no nada más hacer una base de datos con información recopilada para poder tener una estadística, porque no es lo que se busca, sino precisamente de que ese indicador te diga si ese derecho humano que se está analizando y evaluando, bueno, se cumple cabalmente, ¿no? Por un lado tienes la información que mientras más rica y más específica sea, bueno, pues va a ayudar muchísimo más a un análisis detallado sobre la efectividad del ejercicio de ese derecho humano. Por el otro lado, me imagino que tienes los criterios o los parámetros con los cuales, poniéndole un número, calificarías con 10 que se cumple cabalmente y se respeta el ejercicio de ese derecho humano con determinados parámetros. Y aquí la pregunta sería, ¿el resultado de tu trabajo entonces has contemplado o va a vertir, porque eso ya no sé si no lo escuché o no, o no lo dijiste, va a tener directrices? Es decir, si del resultado de la aplicación de tus indicadores resulta que está en un nivel medio-bajo porque no cumple con los parámetros de un ejercicio efectivo y respeto de ese derecho humano por parte de las autoridades, principalmente, como por ejemplo el de la libertad, en donde no se le da el acceso al defensor, y va a tener directrices con los cuales se deba hacer esa corrección para poder llegar a ese parámetro óptimo. Esa sería la pregunta, ¿no? Y si sí, pues más o menos si lo tienes contemplado, ¿no? Y si no, bueno, pues sería muy interesante saber qué proposiciones serían las que contemplarían el resultado de tus indicadores para llegar al óptimo del efectivo ejercicio de ese derecho humano, ¿no? Reitero, muchas felicidades, muy, muy buen trabajo y bueno, pues acabar lo que ya lo queremos ver. Muchas gracias. Gracias, maestro. Adelante, maestro Nicolás Odría. De acuerdo, gracias. Gracias, Guillermo. Justo yo también ya quisiera haberlo terminado y justo ya de la última reunión creo que sí es una fuente importante que me ha hecho falta explorar y tiene que ver con los informes periódicos que ha rendido el Estado mexicano ante las instancias internacionales. Ahí viene mucha información que va a ser un insumo importante para efecto de poderlo tomar en cuenta en los indicadores, más la que ya tenía trabajando, que incluso directamente tuve que generar a través de la consulta de información pública. Esa pregunta que me hace Guillermo es importante porque en los primeros semestres yo mismo tenía esa confusión en el sentido que es un indicador de derechos humanos. Y lo confundía con programas de metas, con programas de gobierno, en el que establece que en el año 2020 va a proyectar el servicio de 1,000 consultas de clínicas en relación a la diabetes, 1,000 diagnósticos para la diabetes. Ese es el programa. Llegaba ese año 2018, se realizaban las acciones
se acercaban a los 700, a los 1000 o lo sobrepasaban y se ponían palomita. Ah, ya rebasó la meta programada. Entonces, en el campo de derechos humanos sucede algo parecido, en el sentido de que puede haber un compromiso político del gobierno del Estado, del municipal, del Poder Judicial, de algún ente público que refiera, yo me comprometo a reducir la ilegalidad de las detenciones. Yo me comprometo a reducir tanto. Actualmente, en 2020, estamos en este porcentaje. Yo me comprometo que en los 3 años siguientes lo voy a reducir a tal tasa. Eso tiene que ver ya con la voluntad política. Lo que yo pretendo es quedarme con lo objetivo, con el que me permita generar un número independientemente de la voluntad que pueda tener cada uno de los entes. No se le va a evaluar si está en un mediano alto o si le vamos a poner palomita o tache. En realidad, lo que se va a evaluar es el estado de derecho humano. La detención ilegal, por cada 100,000 habitantes, ¿cuántos fueron detenidos de manera ilegal? Que lo haya dicho un juez federal o un juez local. Y me va a dar un número objetivo. No va a importar si hay un compromiso político o no, no va a importar si es de un partido verde, azul, morado. Lo único que me va a dar es en 2018 que me va a decir un 5, un 10, un 20%. Pero eso puede ser la información insumo de ese político y de la clase gobernada también para exigir mejoras. Y decir, en tal año estuvimos en tal porcentaje, queremos mejorar. Entonces, eso ya sería parte del compromiso político que puedan asumir cada uno de los actores, pero considero que el trabajo quedaría del suscrito en proporcionar ese insumo formativo objetivo. Tenemos esto, ¿quién se anima a tomarlo y a retarse a sí mismo para hacer una política pública que venga a mejorar este Estado de Derecho? Y aquí también tener mucho cuidado en que el uso de las guías no se convierta tampoco en una ficción o en armar números para que pueda el político cumplir con esos compromisos que tomó. Lo importante es que la metodología que se use esté con su soporte correspondiente estadístico, con su soporte de cada una de las fuentes de información, con las cuentas, con los números, con las ecuaciones que se hicieron para sacar estos porcentajes y que estén al alcance de todos, para que objetivamente pueda revisarlo, que eso que se está firmando en un número tiene un soporte y que no tiene nada que ver con la voluntad política de un tercero. Si esto se distorsiona, va a ser un programa más, un ISO 9000, uno de tantos sistemas de evaluación que ya conocemos que miden lo que el político quiere que se mida. Entonces, mi intención es justo romper con esta tendencia y generar una herramienta objetiva, insisto, los compromisos políticos, cada quien que los tome, pero tomarán en su caso de base para partir de algo y en su caso para comprobar si el día de mañana cumplieron o no con esta metodología. Esa sería mi respuesta. Gracias. Gracias, maestro. Ahora a continuación escuchamos al maestro Chicara Yanome en su intervención. Gracias, muy buenas noches a todos y sobre todo a quien nos sigue a través de la radio WAPS. Un gusto saludarles. Pues maestro Nicolás, la verdad a mí me da mucho gusto escuchar su proyecto y sobre todo los comentarios ahorita al final, y justamente quiero empezar por un comentario reciente que decía usted, hay que darle, ojalá le demos una oportunidad a los derechos humanos, ¿no? Y creo que justamente a mí me lleva una reflexión de cuál ha sido este reclamo que dice que ha habido quizás de la gente general, ¿no? De que si los derechos humanos han llegado a cumplir la promesa para la cual todos ahí tenemos en mente, ¿no? Y creo que hay cierta lejanía entre lo que está enunciado. ¿Y a qué me refiero? Muchas veces los derechos humanos, yo creo que para el ciudadano común nos suenan como una buena intención, ¿no? Y la parte de llevarlo a cabo, de llevarlo a que se materialice, a que haya un ejercicio de los derechos humanos, creo que es ahí donde yo comulgo mucho, sobre todo porque creo que muchos de los elementos
que ponen en la mesa de su proyecto habla mucho de cuestiones de la sociología también, ¿no? O sea, el contexto en el que se está desarrollando X o Y acción, quiero saber más del contexto de la persona, no todos esos enunciados que estaba diciendo, a mí me hacen clic, me nutren mucho, sobre todo cuando también está hablando de esta parte, también esta parte objetiva, de quiero saber mis indicadores de proceso, mis indicadores de resultados, el análisis de la estructura, en fin, creo que hay un proyecto que se me hace una visión muy integral, muy refrescante, ¿no? Porque hay un nivel de exigencia entre los administradores de justicia, entre los operadores de programas, tal cual, ¿no? Y me llamó justo la atención que empezar con ejemplos como del Coneval, como de, ¿no? Todas estas instancias que justo miden, por ejemplo, hacían la medición de los programas de la extinta Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, justo venía a impactar esto y decían, bueno, el resultado no puede ser dimos tantas pláticas o dimos tantas despensas, debemos saber qué derecho se vio beneficiado o cómo se vio impactado con el ejercicio de cada una de esas acciones y cada una de esas personas. Y ahí es donde empieza a sonar un proyecto que yo recuerdo mucho que al inicio era algo totalmente diferente y ahora se ha ido transformando de una manera muy positiva y que la verdad, pues yo celebro dos cosas. Una, la manera en que lo presentó hoy se me hizo muy ameno, muy digerible, ¿no? Muy entendible, y eso refleja una claridad de ideas que se tiene, y por supuesto también la claridad de los límites y hacia dónde transitar. A mí eso me gustó mucho, y creo que de las presentaciones de este mismo proyecto, creo que evidentemente es para mí la mejor, ¿no? Refleja todo el resultado de los años de pensar y pensar y pensar y ponerle nombre a las ideas. Y pues yo, como dice el maestro Guillermo, ya queremos verlo, ¿no? Ya queremos ver hacia dónde deriva todas estas cuestiones. Y bueno, por ahí me voy a quedar, pero la verdad me dio mucho gusto poder entender toda esta visión, sobre todo porque llama la atención que esta parte de derechos humanos, que queremos hablar de una cultura de derechos humanos de manera universal, de repente en un posgrado académico predomine gente de una carrera de derecho y con una formación académica muy sólida al respecto. Bueno, también necesitamos que gente de otras áreas, de otras formaciones, podamos acercarnos a un nivel de entendimiento que tienen los maestrantes en derecho, ¿no? Quizás no tan especificación académica, pero sí que podamos ver cómo se traduce el derecho en lo que está diciendo, ¿no? Una mejor calidad de vida, poder ejercer los derechos en lo cotidiano. Yo creo que eso sería un ideal, y este tipo de proyectos creo que de investigación contribuyen a acercar la academia a la parte real de los que administran o ejercen o pueden verse pues bueno, actuando a favor de políticas públicas, incluso ya mencionó al político tal cual que le hace el diseño, en fin. Son varias ideas que ahí solté un poquito por todos lados, pero muchas felicitaciones, maestro. Muchas gracias, doctor. Muy bien, entonces ya no hay otra solicitud de uso de la voz. Vamos a pedir a la doctora Brenda Elizabeth Ramírez Díaz que nos acompañe también en esta última parte para el cierre de esta sesión. Y pues agradecemos mucho los comentarios que han vertido sobre el trabajo, el avance del compañero Nicolás Alegría, quien efectivamente desarrolla un tema que además de importante es urgente de atender, y que no solamente en materia de los derechos humanos es importante, pero también ausente por cantidad de trabajos realizados, ¿no? En todas las áreas. Con este enfoque, un enfoque de responsabilidad, un enfoque de construcción, porque finalmente lo que se consideraba que iba a ser de aplicación de una herramienta ya previamente elaborada, pues termina siendo en buena medida también como
el diseño y la elaboración, la reestructuración de una herramienta que a la luz de los derechos humanos es simplemente un sistema de indicadores en ciernes. Y de ahí pues esta creatividad académica que debió poner por su parte el maestro Nicolás Alegría para poder dar forma, pues reestructurar, valga decir, este sistema de medición, ¿no? Esta métrica ad hoc para el conocimiento a profundidad del desempeño de los derechos humanos a nivel institucional. Es un gran reto por todo lo que ello implica, por precisamente la voluntad política, como ya mencionaba algunos de ustedes, pero también por el quehacer cotidiano a nivel institucional, por el romper con estos sesgos característicos de muchas instituciones en cualquier orden de gobierno que volteemos a ver, y que encontraríamos precisamente sesgado el ejercicio de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, pero también de la construcción de los indicadores a nivel local o a nivel institucional. Por ello, pues, también reviste esta importancia, este nivel de importancia, y hace la concreción, pues, de este sistema de conocimiento profundo, que no es otra cosa más que eso, conocer profundamente cómo es que se ejerce la institución para, primero, el reconocimiento y después el respeto de los derechos humanos. Bien, Baja California Sur sigue siendo un laboratorio para estos temas por muchas razones y se presta precisamente para poder conocer, para poder revisar el funcionamiento de algunas de las instituciones, insisto, de todos los órdenes, y poder valorar entonces el desempeño institucional, que cabe reconocer, resulta increíble que a estas alturas todavía se siga poniendo en duda la importancia, se sigue desconociendo la importancia y el respeto a los derechos humanos por muchas de estas instituciones públicas de nuestra entidad. Así es de que agradecemos pues esta serie de participaciones a lo largo del semestre. Son temas de gran importancia, de gran trascendencia, que debe decirse no se habían tocado, no se habían abordado, desarrollado desde un punto de vista académico, con esta profundidad que se hace y que se han construido a lo largo de estos 3 años, temas que se siguen desarrollando, pero a lo largo de estos 3 años. Y debemos recordar que no es solamente la crítica a estos trabajos en el plano local, es decir, no solamente por el conglomerado de profesoras y profesores, de académicos, pues, de esta Universidad Autónoma de Baja California Sur, quienes hemos apuntalado, señalado las directrices o la dirección hacia la cual debería correr este tipo de temas, sino más bien es producto de la reflexión, de la crítica, del análisis, de la orientación que se ha dado a nivel nacional por un colectivo de mayor tamaño, pues, ¿no?, que es este resultado de la congregación de diversas instituciones, de diversas universidades, incluyendo también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que a través de un núcleo académico básico colectivo a nivel nacional se han señalado, se han criticado estos trabajos, se han revisado y emitido, pues, en consecuencia, una serie de recomendaciones que seguramente han ayudado a fortalecer el desarrollo de este quehacer académico de quienes estudian este doctorado, o quienes están cursando este doctorado. Y esto mediante el encuentro que ha habido entre estudiantes y profesores en los seminarios intrauniversitarios, pero también los interuniversitarios, es decir, a nivel nacional, que recientemente se celebró uno a distancia. En primerísimo lugar, de la reflexión, de la dedicación, de muchas horas de esfuerzo de quienes estudian este doctorado interinstitucional en derechos humanos y que ya se están viendo, pues, estos resultados de esta dedicación sin descanso. Les agradecemos, pues, estimados colegas, por haber compartido sus temas a lo largo de este semestre. Esta tarde llegamos al cierre de las presentaciones con una gratísima satisfacción de haber escuchado temas de viva voz, de primera persona, y haber sido testigos, pues, de esta madurez que ha caracterizado esta serie de temas. Así es de que, pues,
insisto, nos congratulamos y ya finalmente, pues quiero agradecer en nombre de del Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas, en primer lugar, por haber dado este espacio académico para que se desarrolle este seminario. Y en segundo lugar, también a la producción de Radio Universidad, a la maestra Yasmín Rodríguez, quien ha dado todas las facilidades para que se realice este programa, que se pueda transmitir, y a quienes nos han asistido técnicamente también en la conducción de este programa para hacer posible la transmisión y llegar a estas localidades, a radioescuchas, pues, que nos acompañan desde Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y en todo el estado de Baja California Sur. Para nosotros es muy grato poder compartir con ustedes esta experiencia, el ejercicio académico. Así es de que pues les reiteramos la invitación para que continúen escuchando las transmisiones de este programa por lo que resta del año, también los lunes, porque tendremos ahora una serie de presentaciones de estudiantes, bueno, ya egresados y egresadas de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos, quienes están a punto ya también de presentar sus exámenes de grado, ahora en los primeros meses del próximo semestre. De esta forma, la Universidad Autónoma de Baja California Sur muestra, pues, el resultado de este ejercicio académico trascendental en materia de derechos humanos, sin precedentes además, no solamente para nuestra institución, sino también para Baja California Sur. Primera vez, entonces, que se hace este tipo de estudios a profundidad con tal seriedad que, vaya, por ello y más, pues nos congratulamos también con el colectivo de estudiantes, pero también de profesores y asesores que han hecho posible la concreción de estos trabajos académicos. Por nuestra parte, no queda más que agradecerles por habernos acompañado en estos meses y la doctora Brenda parece que quiere comentar algo. Doctor, si me permitiría, me gustaría tomar una foto para que quede para el recuerdo. Les pediría a todos que se Bueno, centren. pensé que habían tomado varias fotos de mirada tan sonrientes, pero era, yo creo que por mi discurso. Ahora estaban entrenando para la foto final. Sí, con mucho gusto. Entonces, Ismael, ¿te podrías quitar los lentes, por favor? Porque sale azul. Yo sé que tiene los ojos azules, ¿no? Pero, entonces a todos les agradezco. Miramos hacia el frente, tomaremos una imagen. Gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues ahí queda también para el recuerdo esta fotografía histórica. En esta ocasión parece que no pudieron acompañarnos dos de los estudiantes también de este colectivo, pero pues bueno, quedamos entonces comprometidos para seguir compartiendo con ustedes este tipo de temas y para quienes fueron parte, para quienes hicieron posible este seminario, estas transmisiones, que son los actores principales, los estudiantes del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos. Les agradecemos entonces por haberse tomado el tiempo para compartir, para haber hecho la preparación especial para compartir sus conocimientos, sus avances, maestro Ismael Ruiz, maestro Nicolás Alegría, maestro Chicara Yanome, maestro Adrián de la Rosa, maestro César Romero, maestro Guillermo Eduardo Ruiz Cano, maestro Luis Renato Beltrán, maestro Iván Manzanares. Les agradecemos muchísimo por todo este tiempo que dedicaron pues para compartir, insisto, los resultados de su investigación, de sus avances, y que seguramente, al igual que quienes nos escuchan, pues quedamos no solamente gratamente sorprendidos por la relevancia, por la maestría con la cual se han conducido estos temas, sino también muy agradecidos porque aprendimos muchísimo más sobre derechos humanos. Enhorabuena y pues agradezco también a la coanfitriona, la doctora Brenda Elizabeth Ramírez Díaz, ya que sin ella no hubiera sido posible el realizar este programa, también este esfuerzo académico. En nombre pues de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y del Programa Interinstitucional en Derechos Humanos, les agradecemos su acompañamiento y seguimos caminando y juntos. Hasta siempre, maestros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, doctor y doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Esto fue una producción de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con el Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas.
el Departamento Académico de Economía y el posgrado interinstitucional en Derechos Humanos.